Imagina ganar 16,993 pesos al mes, que ese sueldo sea completamente legal y que así viva gran parte de la República Dominicana. Convertido a dólares con el cambio de este mes, eso es menos de $290 para todo un mes de vida. Hoy vamos a recorrer dato por dato cuánto cuesta realmente vivir y viajar en este país caribeño de playas turquesa y calor casi todo el año. El alquiler de un apartamento, una cerveza fría en la esquina, la excursión más famosa del país y una sorpresa que aparece en la cuenta del restaurante que casi ningún turista ve venir. Y te adelanto algo. El dato número 1, lo que gana la mayoría de la gente al mes, es tan fuerte que muchos no lo creen hasta que hacen la cuenta ellos mismos. Pero eso lo dejamos para el final. Y si te fascina descubrir cuánto cuesta de verdad viajar por el mundo, suscríbete ahora para no perderte ningún país. Dato número 10, el precio real del alquiler. Imagina que acabas de aterrizar en Santo Domingo con la idea de quedarte un tiempo y abres el celular para buscar un apartamento de un dormitorio. Antes de darte el número, te cuento algo rápido para todo el video. El cambio que vamos a usar es el de agosto de 2026, cuando el dólar ronda los 58 pesos con 80 centavos, según el Banco Central de la República Dominicana. Con eso en mente, vamos al alquiler. Un apartamento de un dormitorio fuera del centro, en un barrio normal, tranquilo, sin vista al mar ni portero las 24 horas, ronda los 20,500 pesos al mes. En dólares son unos 350. Ahora, si quieres ese mismo apartamento pero en el centro, cerca de las zonas con más movimiento, restaurantes y oficinas, el precio casi se duplica. Unos 37,800 pesos. Es decir, alrededor de $640 al mes. Aquí viene la parte interesante. Ese salto de 350 a $640 no es casualidad ni capricho de los dueños. Santo Domingo y todavía más Punta Cana viven un fenómeno que se repite en varios países del Caribe. Cada vez más extranjeros, jubilados, teletrabajadores y hasta latinoamericanos que huyen del frío o de la inseguridad de sus países están pagando en dólares por vivir aquí. Y cuando alguien puede pagar en dólares, los precios en las zonas más buscadas suben para todos, incluyendo a los propios dominicanos que ganan en pesos. Es lo que en economía llaman presión de la demanda extranjera sobre el mercado local. Y aquí se siente clarito. Mientras en Santiago de los Caballeros o en Puerto Plata todavía puedes encontrar alquileres bastante más bajos que el promedio nacional, en las zonas turísticas de la capital y en Punta Cana, los precios compiten casi con ciudades medianas de Estados Unidos. Vale mencionar algo más. En República Dominicana es muy común que el propietario pida, al firmar el contrato, 1 o 2 meses de depósito, además del primer mes adelantado. Así que quien llega a instalarse necesita tener disponible de entrada 2 o 3 veces el monto del alquiler mensual, no solamente ese primer pago. Es un detalle que sorprende a más de un recién llegado que solo había calculado la renta mensual y se olvidó del desembolso inicial. Ahora, hagamos la cuenta con tu bolsillo. Si tú vives en una ciudad latinoamericana donde $350 al mes te alcanzan apenas para un cuarto compartido o una habitación pequeña, en la República Dominicana ese mismo dinero te pone en un apartamento completo, con su propia cocina y su propio baño, aunque sea lejos del mar. Pero si lo que buscas es la comodidad del centro, ya estamos hablando de un monto que se acerca a lo que gana en un mes completo alguien con un salario mínimo alto en este país. Y eso te da una primera pista de algo que vamos a repetir varias veces en este video. Lo que para un turista con dólares parece barato, para un dominicano que gana en pesos puede representar semanas enteras de trabajo. Guarda ese contraste en la cabeza, porque en el dato número 1 vamos a volver exactamente a este punto, pero desde el otro lado del mostrador. Dato número 9. Una cerveza fría en la calle. Son las 6 de la tarde, el calor todavía no afloja, y en la esquina de cualquier barrio dominicano hay un colmado con música alta y una nevera llena de cerveza casi congelada. Ese ritual, comprar una cerveza bien fría en el colmado, es tan dominicano como el propio merengue. Y aquí es donde vamos a poner el número de hoy. Una cerveza nacional comprada en el colmado, de esas grandes que se comparten entre varios vasos, ronda entre los 90 y los 214 pesos. Con un promedio cercano a los 167 pesos.
En dólares, eso es menos de $3 por una botella que, en muchos casos, alcanza para llenar 2 o 3 vasos. Si en cambio la pides ya servida en un bar o restaurante para turistas, el precio sube un poco, entre 120 y 300 pesos por una pinta, es decir, entre 2 y poco más de $5, dependiendo de qué tan cerca estés de una zona hotelera. ¿Por qué la cerveza dominicana es tan accesible comparada con otros países del Caribe? La respuesta tiene que ver con algo muy simple. Se produce casi toda en el propio país. Las principales cerveceras dominicanas llevan más de 80 años instaladas aquí, con plantas enormes que producen a gran escala para todo el mercado nacional, así que no hay que sumarle el costo de traerla en barco desde otro continente, y los aranceles que sí golpean a una cerveza importada. Por eso, en el mismo colmado puedes ver dos precios muy distintos: la nacional, barata y omnipresente, y la importada, casi el doble, reservada para ocasiones especiales o para quien quiere probar algo distinto. Esa diferencia de precio entre la marca local y la de afuera se repite, de hecho, en casi cualquier producto que puedas comprar en el país, desde el ron hasta la ropa de marca. A eso se le suma la cultura del colmado como punto de encuentro social, casi un segundo living para el barrio, donde comprar una cerveza fría no es solo una transacción, es una excusa para sentarse a conversar con los vecinos durante horas. Ahora pensemos en tu bolsillo. Si trabajas un día completo ganando el salario mínimo más bajo del país, que ronda los $290 al mes, cada hora de tu jornada te deja en números gruesos poco más de $1. Eso significa que una cerveza de menos de $3 en el colmado equivale, para un dominicano con ese sueldo, a más de 2 horas completas de trabajo. Para ti, que quizás vienes de un país donde una cerveza en la calle cuesta lo mismo o más, el número en dólares suena a ganga. Para quien vive aquí con salario mínimo, esa misma cerveza pesa bastante más en el bolsillo real. Es la primera pista de algo que vamos a ver una y otra vez en este video. Los precios en dólares engañan, y lo que de verdad importa es cuánto representa ese precio frente a lo que gana la persona que vive, trabaja y compra ahí todos los días. Dato número 8, un pasaje de metro congelado. Aquí va un número que sorprende hasta a los propios dominicanos cuando lo piensan con calma. El pasaje del metro de Santo Domingo cuesta 20 pesos y lleva costando exactamente 20 pesos desde que el sistema abrió sus puertas en 2009. 17 años, la misma cifra, sin un solo ajuste nominal. En dólares de hoy, con el cambio de agosto de 2026, esos 20 pesos son poco más de 34 centavos de dólar por un viaje que te puede llevar de un extremo a otro de la ciudad. Vale aclarar algo para quien piense visitar la capital. Si necesitas combinar el metro con un autobús o con el teleférico en un mismo recorrido, existe ahora una tarifa integrada de 35 pesos que cubre transbordos durante 90 minutos. Pero si usas solamente el metro, sigues pagando esos 20 pesos de siempre. ¿Por qué un gobierno mantiene congelado un precio durante casi 2 décadas mientras todo lo demás sube? La respuesta corta es subsidio, y subsidio grande. Cada peso que el pasajero no paga lo cubre el Estado dominicano con miles de millones de pesos al año. Una decisión política pensada para que el transporte público siga siendo accesible para la gente que más lo necesita. Sobre todo trabajadores de sueldos bajos que dependen del metro para llegar a sus empleos todos los días. El resultado es curioso si lo miras en dólares. En 2009, esos 20 pesos representaban alrededor de 56 centavos de dólar. Hoy, con el peso dominicano fortalecido frente al dólar en los últimos años, esos mismos 20 pesos valen todavía menos en términos internacionales, cerca de un 43% menos que al inicio. En otras palabras, viajar en metro en Santo Domingo es, medido en dólares, más barato hoy que hace 17 años, algo que casi no existe en ningún otro sistema de transporte del mundo. Mientras tanto, el sistema no ha dejado de crecer. En los últimos meses se abrieron nuevas estaciones que extendieron la red hacia el oeste de la ciudad. Y todo eso, más estaciones, más trenes, más personal, se sostiene con el mismo pasaje congelado. Lo que da una idea de qué tan grande es el subsidio detrás de ese numerito de 20 pesos. Y aquí está la ponte con tu bolsillo. Con $1 entero podrías comprar casi 3 pasajes de metro en Santo Domingo.
Si en tu ciudad un solo viaje en transporte público cuesta lo mismo que aquí cuestan 6, 7, hasta 10 viajes, ¿entiendes por qué tantos turistas se sorprenden al ver la tarjeta recargable? Para un trabajador dominicano con el salario mínimo más bajo del país, moverse todos los días en metro representa una fracción mínima de su sueldo mensual, algo que contrasta fuerte con el resto de los gastos fijos que ya vimos, como el alquiler. Es un respiro real dentro de un presupuesto ajustado. Y por eso, cuando hablamos del costo de vida real en este país, el transporte público urbano es de las pocas cosas que casi nadie se queja. Y aprovecho para preguntarte, ¿cuánto pagas tú por un pasaje de transporte público en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. Y si estás disfrutando estas comparaciones, este es un buen momento para darle like al video. Dato número 7. Un día completo en Saona. Si le preguntas a cualquier persona que haya viajado a Punta Cana cuál fue el paseo que más le gustó, lo más probable es que te hable de Isla Saona. Playas de arena blanquísima, piscinas naturales en medio del mar y esa foto icónica de un bote varado frente a una palmera inclinada que seguramente ya viste en redes sociales. Isla Saona forma parte de un parque nacional protegido en el sureste del país y para llegar hay que combinar transporte por carretera hasta el pueblo de Bayahibe y luego una travesía en catamarán o lancha rápida. Un tour regular de día completo, con recogida en el hotel, almuerzo tipo buffet en la playa y barra libre incluida. Ronda entre los 70 y los $95 por persona, dependiendo del operador y de si viajas en temporada alta o baja. Existen también versiones más exclusivas, con menos gente y mejores paradas, que pueden subir bastante más. Pero el paquete estándar que compra la mayoría de los turistas se mueve justo en ese rango. ¿Por qué un día de playa termina costando el equivalente a varias noches de hotel? La explicación está en todo lo que va empaquetado en ese precio único. Primero, el combustible. Cada bote hace un recorrido de más de 1 hora solo de ida, cargando decenas de pasajeros, y el diésel para embarcaciones no es barato en un país que importa casi todo su combustible. Segundo, al ser un parque nacional protegido, los operadores pagan permisos y tarifas de conservación que ayudan a mantener el ecosistema, algo que en teoría protege el mismo paisaje que atrae a los turistas. Y tercero, el paquete completo incluye guía, transporte terrestre, comida preparada para cientos de personas cada día y bebidas libres durante horas. Todo un operativo logístico que se repite prácticamente todos los días del año en temporada turística. A eso se suma que la mayoría de los operadores trabaja con comisiones para hoteles y agencias que venden el tour desde la recepción. Así que el precio final que paga el turista también incluye ese eslabón intermedio de la cadena de ventas. Ahora, hagamos la cuenta con tu bolsillo, porque aquí el contraste es fuerte. $70 u $80 pueden sonar razonables si vienes de un país donde una excursión de playa de un día completo cuesta parecido. Pero para un trabajador dominicano que gana el salario mínimo más bajo, cercano a $290 al mes, ese mismo paseo representa entre 1/4 parte y 1/3 de todo su sueldo mensual, solo por un día de playa. Es un recordatorio de algo que se repite en casi todos los destinos turísticos del Caribe. Las atracciones están calculadas para el bolsillo del visitante extranjero, no para el bolsillo de quien vive ahí todo el año. Y por eso es común ver que la mayoría de los dominicanos que trabajan en Punta Cana jamás han hecho el tour a Isla Saona, aunque lo vendan todos los días a pasos de su casa. Dato número 6. El chip que necesitas comprar. Aterrizas, prendes el celular y ese momento incómodo en el que no tienes internet para pedir un carro, mandar un mensaje o simplemente avisar que llegaste bien. Ese momento tiene solución rápida en República Dominicana y no es tan caro como uno imagina. Un plan prepago básico con un operador local, ya sea Claro o Altice, ronda los $590 al mes por 1 a 3 gigas de datos, es decir, unos $10, impuestos incluidos. Si prefieres evitarte la fila y comprar el chip virtual antes de viajar, existen planes de eSIM pensados específicamente para turistas que arrancan entre $4 y $9 por unos días de datos, sin necesidad de sacar la tarjeta física del teléfono ni buscar tienda al llegar. Para alguien que se queda una semana o dos, cualquiera de las dos opciones resuelve el problema sin golpear demasiado el bolsillo del viaje. ¿Por qué el mercado de telefonía dominicano tiene esta estructura de precios? Aquí manda la competencia entre pocos jugadores grandes. Claro domina cerca de la mitad del mercado gracias a su cobertura,
que llega incluso a zonas rurales y de montaña donde otros operadores casi no tienen señal, mientras Altice pelea con precios algo más bajos en las mismas ciudades. Esa competencia directa entre 2 o 3 empresas grandes, en lugar de decenas de operadores pequeños, mantiene los precios relativamente estables. Pero también significa que no hay tantas guerras de precios como en mercados con más competencia. A eso se le suma el impuesto del 18% que aplica sobre casi cualquier bien o servicio en el país. Así que ese porcentaje adicional que ves reflejado en la factura del plan no es capricho del operador, es simplemente el impuesto nacional a las transacciones comerciales. El mismo que verás aparecer una y otra vez a lo largo de este video. Otra cosa que juega a favor del bolsillo del viajero es que en la República Dominicana casi todo se puede recargar sin contrato. Entras a un colmado, una farmacia, un supermercado, pides una recarga por el monto que quieras y en segundos tienes datos otra vez, sin papeleo ni permanencia obligatoria. Traduzcamos esto a tu realidad. Si en tu país un plan turístico de datos por una semana o 2 cuesta parecido a lo que cuesta aquí, entonces República Dominicana no destaca ni para bien ni para mal en este rubro específico. Es de los pocos costos del viaje que se siente prácticamente igual sin importar de dónde vengas. Lo que sí vale la pena tener en cuenta es que comparado con el sueldo mínimo local, esos $10 del chip representan menos de un día completo de trabajo para un dominicano promedio. Así que para la gente de aquí tampoco es un gasto que duela demasiado. Es uno de esos pocos casos en este video donde el precio, medido contra el salario local, resulta razonable para ambos lados. El turista que llega y el dominicano que también necesita estar conectado todos los días para trabajar, estudiar o simplemente hablar con su familia. Si estás disfrutando estos números tanto como yo, suscríbete para que el algoritmo te traiga más países como este. Dato número 5, la tarjeta que ahora es gratis. Durante años, cualquier persona que planeaba un viaje a República Dominicana tenía en su lista de gastos un ítem fijo, la tarjeta de turista, un pago obligatorio de $10 por persona, solamente para poder entrar al país. Si viajabas en familia, con pareja e hijos, esos $10 se multiplicaban rápido y terminaban sumando una cifra nada despreciable antes siquiera de pisar la playa. Pues bien, ese gasto prácticamente desapareció con la llegada del formulario digital conocido como e-ticket, que reemplazó 3 trámites distintos: la tarjeta internacional de embarque, la declaración de aduanas y la declaración jurada de salud. La mayoría de los turistas hoy entra al país sin pagar absolutamente nada por ese concepto. El trámite se completa en línea, se llena entre una semana antes y el momento de pasar por migración y genera un código QR gratuito que reemplaza todo lo que antes costaba dinero. ¿Por qué un gobierno decide eliminar un ingreso que durante años cobraba cada visitante? Aquí la lógica no es exactamente generosidad, es modernización administrativa. Mantener 3 formularios en papel, procesarlos manualmente en cada aeropuerto e imprimir y distribuir tarjetas físicas tiene un costo operativo alto para el Estado. Personal, papel, tiempo de fila, errores de digitación. Al digitalizar todo en un solo sistema con código QR, República Dominicana redujo ese costo administrativo y de paso aceleró el proceso de entrada, algo que también beneficia la imagen del país como destino turístico ágil y moderno. La tarjeta de turista sigue existiendo legalmente como concepto, respaldada por una ley de hace más de 50 años. Pero para la inmensa mayoría de los visitantes que llegan por avión desde países exentos de visa, hoy el trámite no representa ningún costo directo adicional al boleto aéreo. El único grupo que todavía debe prestar atención es quien entra por vía terrestre o marítima, donde el trámite conserva algunas particularidades distintas al del aeropuerto. Así que vale la pena revisar el sitio oficial de migración antes de viajar, si tu entrada no es en avión. Este es de esos datos que casi nadie espera en un video sobre precios. Algo que durante años fue un gasto fijo del viaje y que hoy simplemente desapareció. Si viajas solo, el ahorro es de $10, casi nada. Pero si viajas en grupo con pareja, hijos o amigos, cada persona que antes tenía que pagar esa tarjeta ahora entra gratis y esos $10, $20, hasta $40 que se ahorra una familia completa
pueden convertirse fácilmente en una cena más, un tour adicional o simplemente unos pesos extra para el fondo de recuerdos y souvenirs. Es un pequeño respiro dentro de un presupuesto de viaje y sirve para recordar algo importante. No todo en este país se ha puesto más caro con los años. Algunos trámites, contra todo pronóstico, se volvieron más baratos y más simples que antes. Y si lo piensas bien, ese cambio también beneficia indirectamente a la economía local, porque un proceso de entrada más rápido significa menos horas de fila en el aeropuerto y más horas de playa, de compras y de consumo dentro del país. Dato número 4. La propina que ya viene incluida. Pides la cuenta en un restaurante dominicano, la revisas rápido y ahí está. Un cargo adicional que tú nunca pediste, ya sumado al total. La primera reacción de muchos turistas es pensar que los están cobrando de más, pero no, es completamente legal y se llama propina legal. En República Dominicana, el artículo 228 del Código de Trabajo obliga a todo restaurante, bar, hotel o cafetería donde consumes dentro del local a agregar automáticamente un 10% sobre el total de tu cuenta y a repartirlo íntegramente entre los trabajadores de servicio, meseros, cocineros, ayudantes de cocina y personal de limpieza del establecimiento. No es opcional para el negocio, no depende de si el servicio te pareció bueno o malo y no puedes pedir que te lo quiten de la cuenta. Vale aclarar algo importante para no confundirte al pagar. Sobre ese 10% también se suma el impuesto general del 18% que aplica en casi toda compra del país. Pero ese porcentaje va directo al Estado, no a los trabajadores. Así que son dos conceptos completamente distintos, aunque aparezcan juntos en la misma factura. ¿Por qué existe una ley que obliga a poner propina en la cuenta? La respuesta se remonta a 1992, cuando se aprobó el Código de Trabajo actual. La idea detrás de la norma era simple: garantizar que el personal de servicio, que en muchos países del mundo depende completamente de la generosidad o el humor del cliente para completar su ingreso, tuviera aquí un piso mínimo asegurado por ley, sin importar si el comensal decidía dejar algo extra o no. Es una manera de proteger a un sector laboral que mueve mucho dinero, el turismo y la gastronomía, pero donde los sueldos base históricamente han sido bajos. Con esta ley, cada persona que trabaja en la cocina o en el salón sabe que, trabaje quien trabaje ese día, va a recibir su parte de ese 10% acumulado, repartido según las horas o los turnos trabajados durante el mes, sin depender de la suerte de haber atendido a un cliente generoso o a uno más tacaño. Ahora la ponte con tu bolsillo, porque aquí hay un consejo práctico de verdad. Si no sabías de esta ley, es muy probable que hayas estado dejando una propina voluntaria adicional encima del 10% que ya venía en la cuenta, pensando que ese cargo era otra cosa, tal vez un servicio o un impuesto más. No hay ningún problema en dejar algo extra si el servicio fue excelente. Eso sigue siendo válido y bien recibido, pero entender que el 10% ya está garantizado te ayuda a calcular mejor tu presupuesto de comidas durante el viaje y a no sentir la primera vez que veas esa línea en la factura que te están cobrando algo raro. Un truco útil: si pides comida para llevar sin sentarte a consumir dentro del restaurante, la propina legal no debería aplicar. Así que revisar bien la factura en esos casos también te puede ahorrar algún peso de más tú mismo. Y ahora te pregunto a ti: ¿en tu país la propina es obligatoria o depende de cada quien? Cuéntame en los comentarios cómo funciona donde vives. Me encanta leer las diferencias entre países. Dato número 3. Un plato de comida callejera. En casi cualquier esquina de una ciudad dominicana vas a encontrar un comedor sencillo, de esos con mesas de plástico y un menú del día escrito a mano, donde a la hora del almuerzo se forma fila de trabajadores que salen de la oficina, del taller o de la construcción. Ahí se sirve lo que localmente llaman la bandera. Un plato completo de arroz blanco, habichuelas guisadas y algún tipo de carne, acompañado casi siempre de ensalada o tostones. Ese plato completo, en un comedor económico o restaurante sencillo, cuesta en promedio 500 pesos, aunque el rango puede ir desde 300 hasta 768 pesos, según el barrio y el tamaño de la porción. Convertido a dólares, estamos hablando de un plato completo por menos de $9 y en la parte más barata del rango por apenas $5. Si en cambio prefieres algo rápido tipo combo de comida rápida internacional, el precio promedio ronda los 450 pesos, unos $7.50.
¿Por qué un plato completo, con proteína incluida, puede costar tan poco en comparación con otros países de la región? Una parte de la respuesta está en la propia agricultura dominicana. El país es prácticamente autosuficiente en la producción de arroz, uno de los ingredientes base de casi cualquier comida, lo que evita el costo extra de importar el grano principal de la dieta diaria. A eso se suma que estos comedores compran en volumen, cocinan cientos de platos iguales cada día y trabajan con márgenes muy ajustados porque su clientela es precisamente gente que no puede pagar mucho más que eso por su almuerzo diario. Es un modelo de negocio pensado para volumen y rotación rápida, no para ganancia alta por plato, y por eso sobrevive en casi cualquier barrio del país, sin importar si es una zona turística o completamente local. Incluso en Punta Cana, rodeado de resorts todo incluido, a pocas cuadras del área hotelera, siempre hay un comedor local sirviendo el mismo plato a precio de barrio, muy lejos de lo que cobra cualquier restaurante dentro de la zona turística. Traduzcamos esto a tu bolsillo. Si trabajas todo un día con el salario mínimo más bajo del país, que ronda los $290 al mes, repartidos en más o menos 22 días laborables, tu ingreso diario ronda los $13. Eso significa que un plato completo de comida en un comedor económico representa más o menos un tercio de todo lo que gana esa persona en un día entero de trabajo. Un gasto que, sumado al desayuno y la cena, se lleva una porción importante del sueldo diario. Para ti que quizás vienes de un país donde un almuerzo completo cuesta lo mismo o más que aquí, el plato dominicano suena a ganga. Para quien vive y trabaja ahí con salario mínimo, comer 3 veces al día ya es un ejercicio serio de matemática casera. Dato número 2. Llenar el tanque de gasolina. Aquí hay una paradoja que sorprende a cualquiera que revise los números con calma. República Dominicana es una isla rodeada de mar por todos lados, y sin embargo, pagar gasolina ahí es de lo más caro del Caribe y de buena parte de América. El precio oficial de la gasolina regular ronda los 302 pesos con 50 centavos por galón, lo que equivale a poco más de 80 pesos por litro. En dólares, eso es alrededor de $1 con 37 centavos por cada litro que cargas. Para que te hagas una idea concreta, llenar el tanque de un carro compacto, de esos con capacidad de unos 40 litros, cuesta aproximadamente $3,200 pesos. Es decir, cerca de $55 por un tanque completo. ¿Por qué la gasolina sale tan cara en un país que ni siquiera tiene grandes reservas propias de petróleo? La primera razón es simple. República Dominicana importa prácticamente todo el combustible que consume, refinando apenas el 20% de su demanda nacional dentro del país. Eso significa que el precio local está atado casi por completo a la cotización internacional del petróleo, bajo un modelo que el gobierno llama paridad de importación. Así que cualquier turbulencia en el mercado mundial, un conflicto en otra región del planeta, una subida del barril, se traduce casi de inmediato en el surtidor dominicano. La segunda razón son los impuestos. De cada 1,000 pesos que un dominicano paga en gasolina, alrededor de 300 son puramente impuestos y aportes, entre un gravamen fijo por galón, un impuesto adicional del 16% sobre el precio y una contribución destinada a subsidiar al transporte público de carros y guaguas. Y hay un detalle curioso que casi ningún visitante nota. En República Dominicana, la gasolina cuesta más que el diésel, algo que ocurre en muy pocos países del mundo, donde normalmente es al revés. El gobierno, además, ajusta estos precios cada semana, según el mercado internacional, y en varias ocasiones recientes ha destinado subsidios de cientos de millones de pesos para frenar subidas bruscas, sobre todo cuando el conflicto en otras regiones del mundo dispara el valor del petróleo. Traduzcamos esto a tu bolsillo. Si vienes de un país donde llenar el tanque de un carro compacto cuesta parecido a esos $55, este dato no te va a sorprender demasiado. Pero si vienes de un país productor de petróleo donde la gasolina es barata, el golpe en la caja al llenar el tanque va a sentirse fuerte. Para un dominicano con el salario mínimo más bajo del país, ese mismo tanque lleno representa casi una quinta parte de todo su sueldo mensual, solamente en combustible, sin contar seguro, mantenimiento ni el propio carro. Por eso, en las calles de las ciudades dominicanas ves tantas motocicletas y tan pocos carros grandes. No es solo cuestión de gusto, es matemática pura de cuánto cuesta moverse cada mes.
Dato número 1, el sueldo que gana la mayoría. Llegamos al dato que prometimos al inicio del video y vamos a explicarlo con calma porque es el más importante de todos. Desde el 1 de febrero de 2026, el salario mínimo legal para trabajadores de microempresas en República Dominicana es de 16,993 pesos con 20 centavos al mes. Convertido a dólares con el cambio de este mes, estamos hablando de menos de $290 mensuales. Para vivir, comer, pagar transporte y si alcanza, ahorrar algo. Esta cifra no es la más baja del mercado laboral dominicano por casualidad ni por error. Existe toda una escala oficial según el tamaño de la empresa, fijada por el Comité Nacional de Salarios. Una empresa pequeña paga un mínimo de 18,421 pesos, una mediana casi 27,500 y una empresa grande hasta 29,988 pesos, que en dólares se acerca a los 510. Y si miramos el promedio general de todos los sueldos del país, incluyendo los mejor pagados, ese número sube hasta unos 34,600 pesos, cerca de $589, una cifra que suena mucho mejor pero que esconde una desigualdad real. Hay mucha gente ganando bastante por encima del promedio y muchísima otra ganando justo en la base de esa escala. Y ese promedio termina pareciéndose poco a lo que de verdad recibe la mayoría hasta fin de mes. ¿Por qué el salario mínimo cambió tan seguido en los últimos años? Entre 2025 y 2026, el Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento escalonado de 20% en total, repartido en 2 fases, buscando que el poder adquisitivo de los trabajadores no siguiera perdiendo terreno frente a la inflación. Según el propio Ministerio de Trabajo dominicano, ese ajuste benefició directamente a 1,400,000 trabajadores, una cifra enorme que da una idea de cuánta gente vive exactamente en este rango de ingresos. No como excepción, sino como la norma diaria de millones de familias dominicanas. Y aquí es donde todo el video se conecta. ¿Recuerdas el apartamento fuera del centro que vimos al principio? ¿Esos $350 al mes? Para alguien con este salario mínimo, ese alquiler solo, sin contar comida, transporte ni nada más, ya se lleva más de todo el sueldo mensual completo. Es exactamente lo que queríamos que sintieras. Los precios que a ti, viajero, te parecen bajos en dólares, para quien vive aquí y gana en pesos, representan una cuenta ajustadísima. Semana tras semana, mes tras mes. No es miseria, es gente trabajando todos los días con enorme dignidad y creatividad para hacer rendir cada peso, compartiendo gastos entre varios miembros de la familia, cultivando parte de lo que comen o resolviendo el transporte en motoconcho para ahorrar cada peso posible. Y entender ese contraste es quizás la forma más honesta de entender lo que realmente cuesta vivir en República Dominicana. Entonces, después de recorrer estos 10 datos, ¿cómo se vive realmente el dinero en República Dominicana? La respuesta es, para el turista con dólares, es de los destinos más accesibles del Caribe. Para quien vive ahí con un sueldo local, especialmente con el salario mínimo que vimos al final, cada peso cuenta y se estira con verdadera destreza. No es un país barato ni caro en el sentido simple de la palabra, es un país de contrastes fuertes entre lo que cuesta y lo que se gana. Y si te gustó descubrir estos números tanto como a mí, suscríbete, porque el próximo país que vamos a desarmar, dato por dato, te va a sorprender todavía más.